Hola, mi amigo querido, qué alegría. Dios nos permite estar una vez más juntos para estudiar su palabra. Estamos estudiando la epístola de Pablo a los Filipenses. Después de la lección 7 ya entramos a la epístola de Pablo a los Colosenses. Pero todavía nos faltan 2, 3, 4 lecciones, creo, para terminar Filipenses. El título de la lección para esta semana es Brillar como luces en la noche. Es la lección número 5 para el 31 de enero del año 2026. Y el propósito de la lección es mostrarnos que vivimos en un mundo de tinieblas. En un mundo de tinieblas en el aspecto moral, espiritual. Las personas parece que caminan ciegas. Muchas veces quieren invertir el orden de los valores. Lo que antes parecía mal, hoy día parece bien. Y lo que antes era bien, hoy día parece ridículo, parece mal. Entonces, en medio de ese ambiente de penumbra, de oscuridad moral, espiritual, Dios nos llama para vivir como luces, para ser luces en medio de las tinieblas. Y pues la luz es Cristo. Y la única manera que nosotros podamos ser luces es reflejar el carácter de Jesucristo para el mundo. Pero la única manera de reflejar el carácter de Jesucristo es vivir permanentemente en comunión con Cristo, de tal manera que el carácter de Jesús se reproduce en nuestra vida y entonces nosotros vamos a la calle y las personas ven en nosotros el carácter de Cristo, la luz que ilumina este mundo. Entonces vamos avanzando con el estudio a la primera parte, bajo el subtítulo de Mostramos lo que Dios produce. Y en esta parte vamos a responder una pregunta. ¿Somos salvos por la gracia o por las obras? ¿Somos salvos por la fe o por las obras? Aquí necesitamos leer un versículo. Filipenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice lo siguiente, voy a leer y comentando a medida que voy leyendo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, voy a detenerme en este punto para explicar lo siguiente. Miren la manera cariñosa como Pablo se dirige a ti. Por tanto, amado mío, aunque Pablo ha muerto hace muchos años, aunque todo lo que estamos estudiando es historia, esta expresión, amado mío, nos da la sensación de que somos una familia. Y es que cuando conocemos a Cristo y aceptamos a Jesús y comenzamos a vivir con Él, todos los seres humanos del mundo nos hacemos hermanos, nos hacemos una sola familia. Y Pablo dice, por tanto, amados míos. Y entonces el raciocinio de él es el siguiente. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Aquí Pablo está mencionando una cosa interesante. Es muy fácil de relativamente ser obediente cuando todos nos ven. Es fácil ser un buen cristiano cuando las miradas están dirigidas hacia nosotros. Pero ¿cómo vivimos cuando las personas no nos ven? Es fácil obedecer cuando todos están viendo nuestro comportamiento, pero cuando estamos solos, cuando las personas no nos conocen y sin embargo, observan nuestro comportamiento. ¿Qué es lo que ven? ¿Ven al Señor Jesús andando por las calles o ven al simple ser humano pecador? Entonces, nuestra preocupación no debe ser vivir bien solo delante de las personas. Lo que Pablo está diciendo aquí, necesitamos aprender a vivir bien cuando estamos solos, cuando nadie nos ve. Y eso solo es eso solo funciona cuando hemos
llegado a vivir una experiencia de amor personal con Cristo y el carácter de Jesús se revela en nuestra vida, o en público o en privado, pero el carácter de Jesús está en nosotros somos apenas reflectores de la luz de Cristo. Entonces ahora sigo leyendo el texto, dice así: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta frase, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, hace que algunas personas piensen que la salvación es fruto de la ocupación humana, o sea, de la obra humana, del esfuerzo humano, del trabajo humano, de la autodisciplina. Porque Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Oblígate, esfuérzate, domínate, contrólate. Y aunque el control es un fruto del Espíritu Santo en la vida del cristiano, la salvación no es fruto del autocontrol ni del dominio propio. Entonces, tomar solo esta frase, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, para decir que para ser salvo hay que dominarse, hay que controlarse, hay que esforzarse para cumplir, para guardar, no está correcto. Esa manera de pensar con relación a esta frase está fuera de contexto. Porque para entender lo que Pablo está diciendo, tenemos que leer lo que viene a seguir. Y lo que viene a seguir dice así: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y después dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, aunque en la vida del cristiano que tiene el Espíritu Santo, el dominio propio es un fruto, no es el dominio propio la causa de tu salvación. Y aunque tú, si tienes el fruto del dominio propio, vas a ser un hombre que tenga un autocontrol, que no se va a dejar llevar y arrastrar por los instintos, no es tu autocontrol el que te garantiza la salvación, porque Dios es el que produce en ti tanto el querer como el hacer. Es todo trabajo divino. O sea, no eres salvo porque te ocupas en tu salvación con temor y temblor. Eres salvo porque confías en el Señor Jesucristo, porque vives con Él una vida de comunión y el Espíritu en ti produce el autocontrol. Esto es lo que Pablo está diciendo dentro del contexto. Ahora vamos a la siguiente parte de este estudio bajo el subtítulo de Luces en la oscuridad. Y vamos a leer nuevamente lo que Pablo escribió en la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículos 14, 15 y 16. Dice lo siguiente: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Voy a parar aquí un poco. Los cristianos que han sido salvos, que viven una vida de comunión con Cristo y que están en la iglesia, viven sin murmuraciones ni contiendas. Quiere decir, en la familia de Dios no hay chisme, no hay maledicencia, no hay suspicacia, porque es un pueblo santo. Debería ser así. Pero cuando Pablo escribe a los filipenses diciendo, haced todo sin murmuraciones y contiendas, es porque en la iglesia de Filipos se estaban haciendo las cosas con murmuración y con contienda. Chisme, no, que me dice, no, que dijiste, no, que esto, no, que lo otro. Y no solo chisme, sino contienda, confrontamiento, confrontación, discusión, a veces acalorada, a veces pues mostraba esa discusión, ese espíritu, mostraba que no había el carácter de Cristo, no estaba reflejado en la vida de estas personas. Ahora, no es solo este problema de la iglesia de los filipenses. ¿Qué te parece hoy? Yo no sé si te acuerdas, ya conté la historia, una niña un día me hizo una pregunta.
pastor, ¿los miembros de la junta de la iglesia también se van a salvar? Y me pareció interesante la pregunta y le dije, ¿por qué? Eres una niña que vive solo con el papá. El papá es miembro de la junta de iglesia. La mamá se fue. El papá cría a la niña. Y como el papá tiene junta de iglesia los sábados en la tarde, no tiene con quién dejar a la niña y la lleva a la junta. Pero la niña no participa en la junta, se sienta en el banco de atrás, observando todo. ¿Y por qué me hacía esta pregunta? Porque ella veía que en la junta discutían, se agredían, muchas veces se faltaban el respeto con palabras. Y entonces la pregunta de ella es, ¿los miembros de la junta también se van a salvar? Quiere decir, los miembros de la iglesia, no solamente la junta, de la iglesia en general, están en la iglesia, se han bautizado porque han aceptado intelectualmente el evangelio. Pero mi pregunta es, ¿basta eso? ¿O el carácter de Cristo está siendo reflejado en la vida de la iglesia? Parece que en Filipos no estaba sucediendo. Por eso Pablo escribe, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Y continúo leyendo, para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Te acuerdas que Jesús dijo que debemos ser sencillos como la paloma? ¿Ah? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Jesús, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El ideal que Pablo presenta a los hijos de Dios es alto y no tiene que ver solamente con las cosas que se ven, tiene que ver con las cosas que no se ven, las cosas que están por dentro, en realidad las cosas que están relacionadas con el carácter. Cuando hablo de carácter no estoy hablando de temperamento, porque por temperamento unos son más alegres, más efusivos, más entusiastas, otros son más pacatos, más tranquilos, no hablan mucho. Eso no es problema, temperamento no es problema. En el jardín de Dios hay lugares para los gladiolos, las rosas, los claveles, las margaritas. Y en la iglesia de Dios hay lugar para el tristoño, para el alegre, para el dinámico, para el pasivo, para el activo, en fin, para todos los tipos de temperamentos. Estoy hablando de carácter, lo que va por dentro. ¿Ah? El carácter del ser humano se deformó cuando entró el pecado. Hoy día todos tenemos el carácter deformado. Y el camino de la vida cristiana es caminar con Cristo para que el carácter de Jesús se reproduzca en nuestra vida. Y cuando eso se hace una realidad, pues entonces ya no hay murmuración ni hay contienda en la iglesia. Y en medio de este mundo de tinieblas brillamos como luces. El mejor testimonio en favor del evangelio no es la palabra, es la conducta, es la manera de ser. ¿De qué vale que yo predique bonito, pero si soy una persona explosiva, que discuto, que agredo, que ofendo? No, pues, el evangelio no ha hecho nada en mi vida. Ha llenado mi cabeza de teoría, pero no ha transformado mi vida. Y Jesús no quiere solamente que la teoría del evangelio llegue a la persona, sino que el evangelio entre, y me refiero ahora al Señor Jesucristo, en la vida del cristiano a través del Espíritu, y vaya trabajando de tal manera que el carácter de esa persona sea transformado. Entonces ahora vamos a la tercera parte, un sacrificio viviente. Y aquí hablaremos que si tú has aceptado a Jesucristo, has aceptado una misión, la misión de predicar el Evangelio. Y si tú estás dispuesto a cumplir la misión de predicar el Evangelio, vas a encontrar oposición, vas a encontrar dificultades, piedras en el camino, crítica, condenación, pruebas, porque el diablo no quiere que cumplas la misión. Porque cumplir la misión es parte del caminar con Cristo. No es solamente estudiar la Biblia todos los días.
No es solamente orar todos los días, es también cumplir la misión. Entonces vamos a leer el texto para tener una idea más completa de lo que estoy diciendo. Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 17 y 18 dice lo siguiente: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. En otras palabras, Pablo está diciendo, y aunque ya me aproxime de la muerte, aunque esté envejeciendo, aunque ya mi vida se esté agotando, aunque sea derramado en libación. Esa expresión derramado en libación es interesante. Cuando agarras una jarra de agua y vas echando los vasos, llenando los vasos con el agua, ese acto es libación, solo que tenía un sentido espiritual, ¿verdad? Eh, lo que Pablo está diciendo, algo se está agotando, mi vida se está agotando, pero se está agotando en el servicio a Dios, en la predicación del evangelio. Yo estoy trabajando por ustedes, yo estoy sirviéndoles a ustedes. Es interesantísimo esto. Sigo leyendo. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Quiere decir, Pablo, en otras palabras, está diciendo, no es fácil predicar el evangelio, no es fácil cumplir la misión. Yo estoy envejeciendo, mi vida ya se está agotando, pero me gozo y me alegro en continuar sirviendo y espero que esto produzca gozo también en ustedes. Oh querido, si tú tomas la misión en tus manos y quieres predicar el evangelio, no vas a encontrar un camino fácil. Hay muchas dificultades, pero gózate y alégrate. ¿Sabes por qué? Porque en esta vida, en esta tierra, tú no vas a ver los frutos de tu trabajo, pero en el cielo, personas que se van a acercar de ti y te van a decir, mira, por una palabra tuya, por un estudio bíblico tuyo, por una actitud tuya, yo estoy aquí, porque tú fuiste la luz que iluminó mi mundo de tinieblas y ahora llegué al conocimiento del evangelio y llegué aquí al cielo. Y ese día hay un himno que dice, en el cielo lágrimas no habrá, pero tú llorarás de alegría. Ese llorarás no es llorar de lágrimas, es exultación de alegría, emoción. Valió la pena haberte dejado transformar por Jesucristo para que el Espíritu de Dios hiciera maravillas en tu vida. Vamos a la cuarta parte del estudio, el tiempo se nos está yendo. Aquí vamos a hablar de un carácter transformado. Y en esta parte del capítulo 2 de Filipenses, Pablo habla de Timoteo y gasta bastante tiempo, varios versículos, para hablar de Timoteo. Y básicamente el tema al referirse a Timoteo es que el carácter se forja en el dolor. Cuando las dificultades llegan a tu vida, no llegan simplemente para hacerte sufrir, llegan para purificar tu carácter, para temperar tu carácter, para hacerte un ser humano valiente, aguerrido en Cristo, no por tus cualidades humanas. Vamos a leer el texto, Filipenses capítulo 2 del versículo 19 al 24. Es un poco largo el texto. Voy a ir leyendo y comentando. Dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Paro aquí. El versículo 19 dice, espero enviaros a Timoteo. Quiere decir, voy a mandar a Timoteo para visitarlos a ustedes. Y cuando él vuelva, quiero que me traiga noticias. Él va a observar la vida de ustedes, él los va a aconsejar, él les va a llevar mi palabra. Y cuando regrese me va a traer noticias suyas. Y eso, sin duda ninguna, va a alegrar mi corazón. Ahora vamos al versículo 20. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Está hablando de Timoteo. Dice, yo no encuentro otra persona aquí, en este momento, que los ame tanto
y que se haya dedicado tanto a Jesús, a servir a Jesús y que esté dispuesto a ir y visitarlos a ustedes llevando mi mensaje. Interesante cómo Pablo describe a Timoteo. Ojalá que esa descripción de Timoteo se encaje en tu vida. Hombre aguerrido, hombre valiente, hombre que ama a las personas, hombre que podría ser un canal por el cual fluya el amor de Jesús hacia los seres humanos. Ahora leo el versículo 21. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. En otras palabras, Timoteo sí buscaba lo que es de Cristo, no buscaba solamente lo que era de él. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Ahora, ¿cómo se formó el carácter de Timoteo? De esta manera tan bonita como Pablo lo describe, en el dolor. Porque Timoteo desde joven acompañó a Pablo. Cuando hubo que comer, comieron. Cuando hubo que sufrir, sufrieron. Cuando había donde dormir, durmieron. Y en el dolor, en la dificultad, en la aflicción, el carácter de Timoteo se formó. Y ahora Pablo sentía gran satisfacción, gran alegría de ver que aunque él estaba ya acabando su carrera, Timoteo se estaba levantando como un guerrero de Dios. Llego al final de este estudio hablando de Epafrodito. Yo no sé si tú le pondrías a tu hijo de nombre Epafrodito. Yo no sé quién se animaría a llamar a su hijo Epafrodito. Este era un nombre pagano, Epafrodito. Había una diosa pagana en ese tiempo llamada Afrodita. Y Epafrodito quería decir que fue dedicado a Afrodita, a la diosa pagana. Y sin embargo el Evangelio alcanzó a Epafrodito, parece que en la ciudad de Corinto, y él se entregó, se convirtió y ahora se volvió un instrumento poderoso en las manos de Jesús y al servicio de Pablo. Es interesante que Epafrodito trabajaba al lado de Pablo. Mira cómo llama Pablo a Epafrodito. Dice, Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 30, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, mi colaborador y compañero de milicia. Mi hermano, miembro de mi familia, mi colaborador, participamos de la misma misión. Mi compañero de milicia, luchamos juntos por el Evangelio. Qué cosa linda, ¿no? Y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Parece que Epafrodito fue enviado por la iglesia de Filipos llevando una cesta básica, comida, ropa, para visitar a Pablo en Roma. Y Pablo ahora escribió la carta. ¿Y quien llevó la carta a los filipenses? Fue justamente Epafrodito viajando de vuelta a Filipos. Y por eso Pablo dice, él vino enviado por ustedes para ayudarme y ahora yo lo envío de vuestra a ustedes. El versículo 26 dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que él había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Qué interesante testimonio de Pablo con relación a Epafrodito. Se enfermó. Fue de Filipos a Roma para ayudar a Pablo, se enfermó, y aún enfermo no quería que los hermanos en Filipos supieran para que no sufrieran por causa de su enfermedad. Y según Pablo estaba casi para morir.
pero Dios lo sanó. No lo sanó solamente por él, por Epafrodito, lo sanó para causar alegría en el corazón de Pablo. Eso es interesante. Cuando Dios sana a una persona, a veces no es solamente por la persona, sino por los familiares, por los amigos que están orando, clamando por él, que están sufriendo por él. En fin, qué epístola rica, qué capítulo rico, el capítulo 2 de la epístola a los Filipenses. Hermano querido, que Dios te bendiga. Estamos ya prácticamente terminando enero. Has prometido muchas cosas a Dios al comenzar el año. No te olvides de lo que has prometido, especialmente estudia la palabra de Dios todos los días. Aprende a vivir en espíritu de oración y predique el Evangelio, aunque el terreno no sea fácil. Un abrazo, muchas bendiciones para ti. Chao, chao. Hola, mi querido amigo. Una vez más quiero agradecerte porque a veces entras en los comentarios y lees los comentarios de otras personas, generalmente pedidos de oración. Yo creo que es gente desesperada, gente que está pasando por tribulaciones, por dificultades, porque mientras vivamos en este mundo, pues vamos a tener muchos problemas. Y no es que no tengamos fe, es que a pesar de la fe somos seres humanos. Y muchas veces vemos todo oscuro, parece que el sol desapareció cuando el sol está brillando ahí arriba. Esa gente escribe sus comentarios con fe, sus pedidos de oración. Y ahí yo veo que otros entran y dicen, no, voy a orar, no estás solo, estoy contigo. Qué bonito es eso. Yo te agradezco por eso realmente. Y te pido que ores también por los miles de personas que en los llamados vienen a Jesús, le entregan la vida. Y tú me dirás, pero pastor, no tengo el nombre. Di simplemente, Señor, te suplico por esa gente que aceptó a Cristo en los llamados evangelísticos, que esa gente permanezca en Cristo, que continúe siendo firme hasta el fin. Te voy a agradecer de todo corazón por eso. Bueno, hoy vamos a entrar a la lección número 10 para el 7 de marzo del año 2026, titulado La lección Completos en Cristo. La semana pasada dije que febrero era el primer mes, ya era febrero, pero ahora este es el mes de marzo y estamos entrando al tercer mes y ya se está acabando el trimestre. Y este trimestre, en las lecciones futuras, vamos a terminar de estudiar la epístola a los Colosenses. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que Cristo es el único fundamento de la salvación. Lo que los hombres deciden, lo que los hombres acuerdan, lo que los hombres votan, es útil porque son dirigentes escogidos por la voluntad de Dios y por el voto de la iglesia. Por lo tanto, todo es útil, pero nada sustituye para salvación, nada contribuye lo que los hombres podemos escribir. Porque la salvación es únicamente en Cristo, por Cristo, mediante Cristo, a través de Cristo. Sin Cristo no hay salvación. Y otra cosa, la salvación no necesita que le aumentes alguna cosita por ahí. Está clara, el Evangelio es claro. Y uno de los más claros en el Evangelio es Pablo. Por eso es que la lección de esta semana nos crea algunas interrogaciones, especialmente un versículo que vamos a leer más adelante. Pero para que entendamos la lección correctamente, quiero explicarte una vez más el contexto de que vivía la iglesia de Colosas cuando Pablo escribió la epístola a los Colosenses. Conociendo bien este contexto, del cual ya hablé en una lección pasada, pero conociendo bien este contexto vamos a tener condiciones de entender mejor la epístola. La iglesia de los Colosenses no estaba formada por mayoría judía convertida al cristianismo, no. Estaba formada por, en su mayoría, gentiles que habían aceptado a Cristo y habían sido bautizados. Epafras era el líder de esa iglesia. Epafras fue a visitar a Pablo y le contó algunos dramas, algunos problemas, algunas dificultades teológicas que estaban surgiendo en la iglesia.
Y esto motivó a Pablo a escribir la epístola a los colosenses. ¿Cuál era el drama que estaban viviendo los colosenses? Los gentiles convertidos al cristianismo que habían formado la iglesia de los colosenses estaban felices, pero llegaron de algunos lugares judíos que también se habían convertido al cristianismo. ¿Y qué enseñaban los judíos? Los judíos, esos judíos que llegaron a Colosas, enseñaban que no era suficiente creer en Jesús, que la salvación no era creer en Jesús, sino que había que cumplir todo el ritual mosaico, todo el ritual, el ceremonial del Antiguo Testamento. Recuérdate que en el Antiguo Testamento Cristo no había venido todavía. Entonces todas las fiestas, las ceremonias, apuntaban al Cordero de Dios, a Cristo que un día vendría. Pero cuando Cristo llegó, ya no era necesario más el cumplimiento de esas ceremonias porque ahora Cristo ya había llegado. Sin embargo, los judíos aceptaban a Cristo, algunos judíos aceptaban a Cristo, pero querían continuar cumpliendo con todo el ritual, con todo el ceremonial, con todas las fiestas judías, inclusive la ceremonia de la circuncisión. Entonces, ese problema no surgió en la iglesia de los colosenses, surgió antes. Y eso es lo que motivó el primer concilio de la iglesia cristiana, donde estaba Bernabé, estaban otros líderes ahí. ¿Y qué se discutió ahí? Se discutió, ¿es necesario que un gentil que aceptó a Cristo cumpla con todo el ceremonial del Antiguo Testamento? Y la mayoría de los apóstoles reunidos en ese primer concilio dijeron, los judíos que se convierten al cristianismo, que cumplan con todo el ceremonial, porque nada del ceremonial es cosa inmoral. Entonces, que sigan cumpliendo, pero que acrediten, que crean que Jesucristo es el único Salvador. Ahora, los gentiles no necesitan por qué cumplir. Ellos se bautizan y ya aceptaron a Cristo y están en el camino de la salvación. Fue votado y el concilio terminó. Pero algunos judíos continuaban visitando las iglesias cristianas y haciendo problemas. Eran falsos maestros, engañadores, mentirosos. Y creaban problemas. Y ese era el problema de la iglesia de los colosenses. Llegaron ahí, comenzaron a envenenar. No, porque ustedes tienen que circuncidarse. No, porque ustedes tienen que cumplir el ceremonial mosaico. Y entonces Epafras viajó a Roma. Pablo escribió la carta cuando Epafras le contó todo. Y Epafras volvió con la carta para la iglesia de los colosenses. Esto tiene que quedar bien claro en la mente para entender la epístola a los colosenses. Ahora entramos de lleno al estudio de esta lección. La primera parte dice la sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿Dónde encontrar la sabiduría? Porque para dilucidar cualquier problema necesitamos sabiduría. A veces hay problemas en una iglesia, no por causa de lo que se dice, por la doctrina, sino porque falta sabiduría para administrar la dificultad que aparece. Ahora, ¿dónde encontrar esa sabiduría? Leo lo que dice Colosenses 2. Estamos entrando al capítulo 2 de Colosenses, versículos 1 al 3. Leo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Quiere decir, Pablo sufría en Roma al escuchar las noticias de los hermanos de Colosas, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, porque a 18 kilómetros de Colosas estaba la Odisea, y los falsos maestros que llegaron a Colosas perturbando también llegaron a la Odisea. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Por esta frase es que se deduce que Pablo nunca visitó personalmente la iglesia de Colosas. Versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo.
Y el versículo 3 termina diciendo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Quiere decir, Pablo les aconseja a estos hermanos y dice, quiero consolarles, pero quiero decirles una cosa, que el conocimiento es gradual. No llegas y ya sabes todo. Y la sabiduría es vital en la experiencia cristiana. Y lo que a ustedes les está faltando es un poco de conocimiento, pero también de sabiduría. ¿Y dónde encuentran la sabiduría? Dice, en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Sabes lo que es sabiduría? Sensatez, prudencia, equilibrio. La sabiduría te enseña cuándo hablar, cuándo no hablar. Cómo hablar, cómo decir. Aunque tengas una verdad, cómo decir esa verdad para no herir. Eso es propio de la sabiduría. Y a veces vuelvo a repetir, en algunas iglesias hay conflictos, hay dificultades porque falta sabiduría. Porque no sabes decir las cosas como deberías decirlas. Porque cuando deberías hablar te callas, o porque cuando deberías callar te hablas. O por el tono de tu voz. Pero ¿de dónde viene la sabiduría? En la medida que tú camines con Jesús, vas a ser un hombre sabio, una mujer sabia. ¿Te acuerdas de Salomón? Cuando Dios le dio el reino, Salomón dijo, Señor, dame sabiduría, porque sin sabiduría, ¿cómo voy a conducir a este pueblo tan grande? La sabiduría es una necesidad urgente de todo pastor, de todo líder espiritual, de todo anciano, de todo director misionero, en fin. Si no tenemos sabiduría, no estamos en condiciones de dirigir nada, porque en lugar de resolver problemas, vamos a crear conflictos. Y la iglesia de Colosas estaba en problemas porque estaba faltando sabiduría. Por eso el primer tema que Pablo les menciona es la sabiduría. Vamos ahora a la segunda parte. Dice, arraigados y creciendo en Cristo. Y Pablo ahora enfatiza, mira, él va a entrar a un asunto crítico más adelante, pero habla aquí de sabiduría en Cristo. Y ahora mira lo que dice el capítulo 2, versículos 6 y 7. Sigue hablando de Cristo. Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo es que ellos habían recibido a Jesucristo? Por la fe, por la gracia. ¿Y cómo deberían andar con Cristo? Por la fe y por la gracia. No aumentarle nada al plan divino de la salvación. Pero a nosotros nos gusta decir así, somos salvos en Cristo, pero somos salvos por la gracia, pero somos salvos por la fe, pero ese pero, olvídate de ese pero, porque ese pero puede ser importante, pero no viene al lado de la salvación en Cristo, viene debajo. Cristo es el todo, el fundamento, la base de la salvación. Ese pero viene abajo. No lo coloques en el mismo lugar de la gracia salvadora de Cristo. Bueno, sigo leyendo el texto. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. ¿En Él quién? En Cristo. Y confirmados por la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esto es interesante. El fundamento en Cristo. Habéis aceptado a Cristo por la fe. Andad con Cristo por la fe. Habéis recibido la salvación por gracia. Andad en la fe, en la gracia. Abundando en acciones de gracias. Acciones. Tú te das cuenta que las acciones, las obras, tienen un lugar en la vida cristiana. No es el primer lugar, es el resultado de la vida cristiana. Es el resultado de haber aceptado a Cristo por fe. Ahora, si tú agarras la gracia y agarras después las obras y las echas a la basura, a las obras, diciendo que solo la gracia salva, te metes en problemas. Porque no fue eso lo que Pablo enseñó. Él habla de la salvación en gracia por Cristo, del fundamento de la fe, pero ese cristiano va a andar ahora abundando en acciones, en hechos, en obras, pero todas de gracia.
Vamos a la tercera parte y ahora aquí entramos a la parte difícil. Clavados en la cruz. Este aparente dilema del texto que vamos a leer tiene su explicación en el contexto de por qué la carta fue escrita para los colosenses. Y ya expliqué de eso. Pero leo el texto. Capítulo 2, versículos 11 al 15. Dice así: en él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mira, los judíos que se habían convertido al cristianismo y que estaban haciendo problemas, viajando por las iglesias, queriendo sacar a Cristo o colocar las ceremonias de Israel al igual que la salvación por gracia en Cristo. Esos judíos exigían que todo gentil que aceptaba a Cristo se circuncidase. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el símbolo del pacto, el símbolo de la entrega a Dios era la circuncisión. ¿Y qué era la circuncisión? Se removía la piel del órgano sexual masculino como símbolo de entrega, como símbolo de sumisión. Pero ahora Pablo dice, si ustedes aceptaron a Cristo, tienen que ser circuncidados, pero con la circuncisión que no es de mano, sino con la circuncisión de Cristo. ¿Y cuál es esa circuncisión de Cristo? Él mismo explica en el siguiente versículo 12. No hay complicaciones. ¿Y qué dice el versículo 12? Mira lo que dice. Sepultados con Él, con Jesucristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos. O sea, para Pablo, ahora, en la era cristiana, para los que aceptan a Jesús, la circuncisión ya no era en el órgano sexual masculino como lo hacían en el Antiguo Testamento. Ahora la circuncisión era el bautismo. Cuando tú te bautizas, es como si estuvieses siendo circuncidado. Y así como Cristo fue sepultado en el agua y resucitó, tú también eres sepultado, tu vida pasada queda para atrás y tú resucitas para una vida nueva. Pero sigo leyendo el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Está hablando de los cristianos. Ustedes estaban en el pecado, muertos, en la incircuncisión de vuestra carne. Pero cuando aceptaron a Jesús, ¿qué dice? Sigo leyendo. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y ahí viene el versículo 14 que también crea problemas para algunos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Y aquí está hablando de, cuando dice decretos, de todas las descripciones del ceremonial y del ritual del Antiguo Testamento. Porque, como ya dije, todo eso simbolizaba a Cristo. Por ejemplo, el Cordero de Dios. Israel sacrificaba un corderito todos los días. ¿Por qué? Porque ese corderito simbolizaba a Cristo, el Cordero de Dios. Pero si Cristo, el Cordero de Dios, ya murió en la cruz, ya no es necesario que hoy sacrificamos todos los días un corderito. Todo lo que Israel hacía en el Antiguo Testamento simbolizaba a Cristo, a la salvación, la vida cristiana, el santuario. Todos los detalles del santuario simbolizaban al programa de salvación que Cristo tenía. A ver, una vez llegado Cristo, ya esas ordenanzas del Antiguo Testamento no tenían sentido. Y ahora tú me preguntas, pastor, ¿y el sábado? Pues habían sábados ceremoniales, días de descanso ceremoniales a lo largo de la vida de Israel. Pero aquí nos está hablando del sábado, séptimo día, contenido en la santa ley de Dios. En la santa ley de Dios están los 10
eternos principios del universo. En el cielo, antes del pecado, matar era pecado. Cuando Adán fue creado, antes del Sinaí, matar era pecado. Después del Sinaí, matar es pecado. Y cuando Cristo venga y vayamos al cielo, matar será pecado. Es un principio. La honestidad es otro principio. La veracidad es otro principio. El sábado es otro principio. No está hablando de que ahora ya no vale el sábado como día santo de reposo del Señor, porque ese es un principio. ¿Había sábado antes del Edén? Claro que sí, sí es un principio. ¿Cómo era? No sé, la Biblia no explica. Después del Edén hasta el Sinaí, ¿había sábado? Claro. Y después del Sinaí había sábado, claro. Y después de la cruz hay sábado, claro, porque es un principio. Eso no tiene nada que ver con las leyes ceremoniales de Israel. Ahora entramos a la cuarta parte de este estudio, sombra o realidad. Y aquí veremos que las leyes ceremoniales eran apenas una sombra de Cristo y de la salvación, que ya lo he dicho, pero lo vamos a ver nuevamente. Leo Colosenses 2, 16 al 19, y dice así: no permitan pues que nadie los juzgue. ¿Y a quién se está refiriendo aquí? A esos judíos que venían a perturbar la fe de los cristianos de Colosas. No permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, de luna nueva, o los días de reposo. No está hablando del sábado, está hablando de los días de reposo, sábados ceremoniales, que existían muchos. Todo esto no es más que una sombra, estas cosas ceremoniales, rituales del Antiguo Testamento. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir. ¿Y qué era lo que estaba por venir? Cristo. Pero lo real y verdadero es Cristo. No permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero que rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano. No están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une a todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos y los hace crecer en el conocimiento de Dios. En otras palabras, estos falsos maestros que vienen queriendo obligar a los nuevos cristianos a practicar todo el ceremonial del Antiguo Testamento, están más preocupados con las fiestas, la luna nueva, los ceremoniales, los rituales. Pablo les dice: no se dejen perturbar por ellos, porque estos no están unidos al cuerpo ni a la cabeza. Son elementos independientes que quieren hacer su voluntad. Y comenzaron no aceptando a Cristo. De teoría sí lo aceptaron, pero en la práctica no lo aceptaron. Por eso confían en las ceremonias y rituales del Antiguo Testamento. Pero estos, como no aceptaron a Cristo completamente, se están desviando. Ahora están adorando ángeles. Y vienen aquí no solo a enseñarles a cumplir el ritual del Antiguo Testamento, sino comenzar a adorar a los ángeles. Quiere decir, un desvío te lleva al otro, y ese te lleva al otro, y eso te lleva al otro. ¿Y por qué esta gente hace eso? Porque no está ligada a la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. No está ligada al cuerpo. Viven perturbando porque no han entendido en qué consiste el Evangelio. Tal vez hoy nadie te esté queriendo enseñar a guardar el ceremonial y el ritual del Antiguo Testamento. Tal vez hoy alguien quiere desviarte la fe en Cristo. Recuérdate que el cristiano tiene sus pies fundados en Cristo y su vida abundando en obras buenas. El cristianismo no tiene nada que ver con los eternos principios del Evangelio. Pero cuando tú piensas que los principios del Evangelio y la obediencia a esos principios, que la obediencia a los principios es más importante que el entregarse a Cristo, ahí te metes en problemas. Ambos forman parte del Evangelio. La salvación por gracia en Cristo y la obediencia a los eternos principios de Dios. La circuncisión no estaba ahí. Las lunas nuevas no estaban ahí.
Y esa es la diferencia que los judíos en los tiempos de Colosas no entendían. Terminamos hablando de mandamientos de hombres. Y ahora repetimos una cosa. Los reglamentos humanos tienen su importancia, pero nunca sustituyen a la salvación por gracia en Cristo. Y para eso leo Colosenses 2, 23 o 20 al 23. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a sus preceptos? Les dicen, no tomes esto, usa en tus manos, no pruebes aquello y ni siquiera lo toques. Quiere decir, los judíos no tenían solo las recomendaciones rituales del Antiguo Testamento, sino había escrito en el Talmud cientos y cientos de explicaciones pequeñas, creando una carga insoportable. No puedes mirar, no puedes hacer, no puedes tocar, no puedes oler, no puedes. Y eso no es vida cristiana, querido. Por eso digo que hoy, años, miles después de la historia de los colosenses, a veces puede haber alguien en la iglesia que comience a hablar menos de Cristo y más, no esto, que aquello, que otro. Cuidado. Es por eso que estamos estudiando la epístola a los colosenses. Sigo leyendo el versículo 22. Esos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas, y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. Por más que inventes reglamentos pequeñitos, eso no te ayuda a crecer espiritualmente en Cristo. Tu vida es comunión con Cristo. Estudia la Biblia todos los días. Vive en espíritu de oración. Busca una persona para Cristo. Y si haces todo eso, estarás unido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y tu esperanza de salvación estará centrada en Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y serás feliz. Un abrazo. Dios te bendiga ricamente.